Hoy vamos a hablar sobre las profecías del fin de los tiempos en el Corán, escritas hace 14 siglos. Hay un texto en el desierto árabe con profecías tan precisas que parecen titulares de noticias. Desde torres que rozan el cielo en el Golfo hasta desiertos convertidos en jardines, las profecías muestran vívidamente el mundo actual. ¿Cómo describió este texto antiguo las ambiciones arquitectónicas y las revoluciones sociales y tecnológicas de los estados del Golfo en pocos siglos? Eso realmente nos lleva al mundo que conocemos hoy en día. El profeta Mahoma entrega una profecía. Llegará un momento en que el conocimiento será abundante, pero la sabiduría será escasa. Lo interesante de estas predicciones es lo conectadas que están, como un rompecabezas. Las profecías se enlazan formando una red compleja de señales que eruditos musulmanes intentan descifrar desde hace siglos. El profeta Muhammad dice que la hora llegará cuando los terremotos sean frecuentes. Profundicemos en esto. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a Campamento Religión. Soy Marc Gañón, gracias por estar en mi pequeña y acogedora tienda. Como siempre me acompaña mi amigo Gabriel Reyes. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Cómo se dice suficiente en español? Buena pregunta, no lo sé, es buena idea. Veo mucho de eso. Bien, chicos, hoy hablaremos de un tema fascinante porque no tenemos tiempo. Muy bien, como saben, con este programa, esta es mi exploración en todas las religiones del mundo. Tengo una verdadera fascinación por los seres humanos, tengo una pasión y un amor por la humanidad, y quiero saber qué es lo que motiva a las personas. Quiero saber sobre su cultura, quiero saber sobre su comida, y por supuesto, quiero saber sobre su religión. Crecí siendo religioso, y realmente creo que es imposible conocer a una persona sin conocer al Dios al que adoran. En mi caso, la mayor parte de mi vida realmente no conocía muchas personas musulmanas mientras crecía, ¿verdad? Crecí en un lugar principalmente cristiano, con algunos católicos, judíos y un par de mormones cerca. Y no creo que realmente puedas conocer a las personas sin conocer su fe, ¿verdad? Es lo más importante para miles de millones de personas en todo el mundo. Y para mí, como un tipo ignorante que creció en Florida, no sabía en qué creía la mayoría de la gente. Una vez que me involucré, wow, es fascinante. Hoy hablaremos sobre las profecías del fin de los tiempos en el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. En el Islam obviamente tienes la Sunna, los hadices, ya sabes, como la filosofía de vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, y luego escribas a su alrededor. Este texto contiene muchas predicciones fascinantes sobre el fin de los tiempos. Ahora bien, si no eres musulmán, te imploro que vengas con la mente abierta y simplemente escuches las palabras de este gran libro, que obviamente, ya sabes, han moldeado el mundo en el que vivimos. Y si eres musulmán, dime si me faltó algo, dime si me equivoqué en algo. Como dije, no crecí siendo musulmán, no conocía a muchos musulmanes cuando era niño, así que estoy abordando esto de buena fe, sin doble sentido. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal? Hace 14 siglos bien, hay un texto en el desierto árabe que, ya sabes, tiene muchos detalles interesantes, mucha profecía, tan precisos que casi parecen titulares, ¿verdad? Y ya sabes, el Corán y su tiempo del fin. Predicciones no son necesariamente solo metáforas vagas. Algunas personas podrían interpretarlas así, pero para los musulmanes y para la gente de esa época son detalladas. Vistazos al futuro. Desde el surgimiento de torres que atraviesan el cielo en el Golfo hasta la transformación de desiertos en jardines exuberantes, las profecías pintan un cuadro vívido del mundo en el que vivimos. Quizá hoy, en 5 o 10 años, quién sabe. Lo interesante de estas predicciones para mí no es solo su precisión, sino lo interconectadas que están, como piezas de un rompecabezas. Cada profecía se relaciona con otras, creando una red compleja de señales que eruditos musulmanes han intentado descifrar por siglos. Y de nuevo, no solo vamos a analizar los eventos aislados, estamos tratando de entender el patrón orquestado que fue predicho hace, ya sabes, más de un milenio. Entonces, ¿cómo describía este texto antiguo? Las ambiciones arquitectónicas del Golfo, los cambios ambientales y, quizá lo más interesante, las revoluciones sociales y tecnológicas,
ocurridas en unos pocos siglos. Eso realmente, ya sabes, nos lleva al mundo que conocemos hoy en día. Así que las predicciones que veremos hoy no estarán necesariamente en orden cronológico ni basadas en ningún texto antiguo específico, simplemente no tendrán un orden, solo estarán basadas en lo que yo considero más interesante. Así que primero, la revolución arquitectónica. Muy bien, el profeta Muhammad, la paz sea con él. Un gran y viejo la paz sea con él para todo este episodio. Solo por cuestión de tiempo, básicamente él dice, tal vez la predicción arquitectónica más inesperada de todas. Así que en un hadiz que haría que los desarrolladores inmobiliarios modernos se volvieran locos. Básicamente él dice esta cita: cuando veas a pastores descalzos, desnudos y pobres compitiendo en la construcción de edificios altos, entonces sabremos que la hora está cerca. O sea, es una predicción bastante audaz. De nuevo, esto es en una época antes del petróleo árabe, antes de que el petróleo se usara como lo entendemos ahora. De nuevo, esto lo escribieron escribas, transcribiendo de Alá según los musulmanes, creo que en los años 600, y recientemente, noticia de última hora. Trump ha dicho que va a construir un enorme casino y un resort en Gaza. O sea, si eso no es una predicción bastante directa, ya sabes, una predicción directa. Pero ese no es el único lugar, obviamente. Abu Dhabi, Riad en Arabia Saudita y Dubái, donde está quizá el rascacielos más alto del mundo. Son solo algunos ejemplos. Vamos a entrar en el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la Arabia antes del petróleo, aquí es donde el Corán describe en la Surah Ibrahim un valle sin civilización. Hablamos de un lugar donde la principal decisión arquitectónica era elegir de qué lado de una tienda beduina se veía mejor la arena. Tienes que ver fotos de esta región cerca de la Meca y Arabia Saudita, incluso en los 1800, era solo un desierto árido donde vagaban los beduinos. Eran pastores, criaban ganado y tenían su vida. Bien, la misma tierra donde en la Sura Al-Fajr mencionan la antigua Irán, que es una ciudad de altos pilares. Pocos sabían que los descendientes de quienes construyeron esos pilares luego harían rascacielos de los más grandes del mundo. Es una locura. Esto sigue por milenios. Con el auge petrolero, estos pastores pasaron de no tener zapatos a tener Ferraris y empresas constructoras. El verso del Corán en la Sura Al-Qasas habla sobre favorecer a aquellos que fueron oprimidos en la tierra y convertirlos en líderes. Lo cual, de nuevo, muchas personas interpretan como, ya sabes, esta es la máxima historia de pobreza a riqueza, ¿verdad? Es como si buzos de perlas y pastores ahora construyeran enormes rascacielos. El Burj Khalifa. Si no lo has visto, búscalo. Pondremos una imagen aquí. 828 metros de altura ahí de pie como un gigante. Quiero decir, es como un signo de exclamación a esta profecía en el Corán cuando el Corán menciona en la Sura Al-Rahman sobre el paso. Cita, más allá de las lluvias o más allá de las regiones de los cielos. Literalmente, la humanidad, especialmente los musulmanes árabes en el Medio Oriente, están construyendo enormes edificios hacia el cielo. Quizá lo tomaron en serio después de leer el Corán y pensaron que era una buena idea. Lo interesante de esta saga divina es que se vuelve más real. Entonces, en la Sura Al-Takathur, advierte sobre la competencia en este sentido mundano, literalmente habla de esta competencia en lo mundano. Aumento. Te distrae hasta que visitas las tumbas. Esto está en el capítulo 102 del Corán. Ciudades compiten por tener el edificio más alto del mundo, construyendo estructuras como diamantes y cohetes. Estos planes arquitectónicos están transformando el paisaje de Medio Oriente. Ese es un gran punto, Gabe, que la gente no escuchó porque lo susurraste muy bajo. La Torre de Babel transmite una vibra parecida. En el cristianismo y judaísmo existe la idea de la Torre de Babel, que la gente de esta región de Babel, Babilonia, creo en realidad no estoy seguro, estaban construyendo esta estructura gigante. Dios la interrumpió, destruyó y dispersó a la gente por el mundo. He oído que algunos piensan que el exceso de tecnología aleja a la gente de Dios y la enfoca demasiado en avances tecnológicos. Pero, o sea, esto parece una predicción similar en el Corán, diciendo algo como, oigan, no compitan entre ustedes para ver quién puede construir la cosa más asombrosa.
De nuevo, es importante mencionar, creo yo, que para entender el Islam es fundamental comprender la historia del Islam, ¿verdad? En tiempos del profeta, en la Meca predominaban el politeísmo y el paganismo. Eso. Creo que el principio más fundamental del Islam es el monoteísmo. Según entiendo, es el único pecado imperdonable en esta religión. Perdón si me lo perdí, pero es sobre el Tawhid. Puedes buscarlo rápido en Google. Gabe Tawhid significa tener varios dioses. Y creo que, en última instancia, este verso parece ser básicamente una reprimenda a esta idea de, oye, no adores la tierra, no adores cosas, no adores la creación del hombre, no adores estos grandes edificios, adora a Alá. ¿Es correcto? Tawhid en el Islam es la absoluta unicidad de Dios. Sí, que Dios es perfectamente uno, y que no hay múltiples dioses, solo hay una fuerza, y su nombre es Alá. Adorar creaciones humanas al construir cosas es una violación del Tawhid. Es lo que supongo, que es lo que parece que describen los hadices y el Corán aquí, así que en la Sura Al-Araf menciona que nos recuerda recordar los favores de Alá y se recuerda a estos antiguos pastores. Llévalos a áticos gigantes con vistas que básicamente solo ven las nubes, ya sabes. Así que podrías decir que la profecía no solo se cumplió, sino que ya se cumplió. Ya sabes, es cierto hasta con servicio de valet parking. Y ya sabes, tal vez algunas mujeres de, ya sabes, Rusia, solo digo, es una predicción interesante, realmente lo es. No solo el Corán habla, obviamente, de edificios, sino que también habla de profecías ambientales. Entonces, en un hadiz notable narrado por el imam Muslim, el profeta Muhammad predijo, cito, la hora no se establecerá hasta que la tierra de Arabia vuelva a ser praderas y ríos. Ahora bien, la hora de la que hablamos es la hora del fin de los tiempos, la hora en la que sabes que está el imam Mahdi y los Yayuy y Mayuy, de los que hablaremos en un momento. Básicamente la hora marca el fin de nuestra tierra, luego hay cielo, infierno, etc. Como mencioné, el Corán sugiere el pasado verde de Arabia en la Sura Yasin, al decir, y una señal para ellos es la tierra muerta. La revivimos y de ella obtenemos grano para comer. También pusimos jardines de palmeras y viñedos. Y lo interesante es que el registro geológico confirma que el Corán es correcto. Hoy vemos dunas de arena, pero la península arábiga fue antes fértil y exuberante. El Corán hace referencia a esto en la Sura Al-Hajj y dice, y ves la tierra árida. Pero cuando enviamos sobre ella la lluvia, tiembla, se hincha y hace crecer de todo tipo de cosas hermosas. Los hallazgos arqueológicos muestran antiguos valles fluviales, lechos de lagos y fósiles de criaturas que solo vivieron en ambientes húmedos y verdes. Esto coincide con la descripción coránica en la Sura Al-An'am. Él envía la lluvia del cielo, de la cual brota verdor. Los patrones climáticos actuales están cambiando de formas extrañas. El Corán profetiza cambios ambientales en la Sura Al-Araf. Si la gente de las ciudades hubiera creído y temido a Alá, les habríamos dado bendiciones del cielo y la tierra. Actualmente, zonas de Arabia presentan lluvias nunca antes vistas. Quiero decir, los Emiratos Árabes Unidos tienen un programa de siembra de nubes y Arabia Saudita tiene lo que parecen ser inundaciones repentinas. Eso, de nuevo, de alguna manera refleja la profecía sobre el regreso de Arabia a los prados y ríos, aunque quizá no de la manera directa que la gente esperaba. Y a pesar de toda esta lluvia, estamos presenciando una disminución paradójica de la vegetación otra vez. Esto refleja la advertencia coránica en la Sura Ibrahim, que dice que sus acciones son como cenizas que el viento sopla con fuerza en un día de tormenta. No tienen poder sobre nada de lo que han ganado. La urbanización actual hace que más lluvia no siempre signifique más vegetación. Así que el Corán advierte sobre este tipo de desequilibrio en la Sura Al-Rum, diciendo, la corrupción ha aparecido por toda la tierra, y observa lo que las manos de la gente han causado. Así que la crisis del Éufrates pone otra profecía en primer plano. El profeta dice que la hora no llegará antes de que el río Éufrates se seque y revele la montaña de oro. Y así, hoy en día, el río Éufrates está enfrentando una especie de crisis de agua, con niveles que están bajando dramáticamente. El Corán advierte sobre la escasez de agua en la Sura Al-Mulk. Di,
Han pensado si su agua se hunde en la tierra, ¿quién podría traerles agua que fluya? La profecía aborda tanto el cambio ambiental como los conflictos por recursos, ya que ahora las naciones disputan los derechos del agua. Las profecías indican que pelearían por los tesoros del río. Además, todos saben que para construir una nación se necesita agua. Es una ruta comercial, método para cultivar alimentos y protegerte de enemigos que quieran quitarte lo tuyo. Si los ríos están secos y faltan estos recursos, la sociedad colapsa. Es un problema interesante porque aunque hay mucha lluvia, como dice el Corán, también hay sequía en estos ríos. Y una crisis en el Éufrates mencionada de nuevo en el Corán. Bastante interesante, no hace falta decirlo, no solo es eso, también hay predicciones sobre la transformación social. El profeta hace una profecía que de algún modo resume la era digital. Así que dice, llegará un momento en que el conocimiento será abundante, pero la sabiduría será escasa. Eso es profundo. Además, esto coincide con la advertencia en el Corán, Sura Az-Zumar. ¿Son iguales los que saben y los que no? El verso no solo estaba distinguiendo entre el conocimiento y la ignorancia. De nuevo, está resaltando esta diferencia entre información y comprensión. Una distinción que obviamente nunca ha sido más importante o relevante que quizá en nuestra era de doom scrolling y desinformación, ¿verdad? Todos recibimos más información que nunca. En 24 horas veo más datos de los que mi tatarabuelo vio en toda su vida. Él podría saber más que yo, ¿sabes? Tal vez tenga más sabiduría sobre la vida familiar o cosas que me afectan directamente. Pero él no sabe sobre el deterioro cerebral. ¿Sabes a lo que me refiero? O sobre Bonnie Blue, ¿me entiendes? O sea, él no sabe nada de eso. Pero aquí estoy yo, mucho más informado, pero aún así más ignorante. El Corán aborda la sobrecarga de información de forma profética. En la Sura Al-Takathur se dice, la competencia por el aumento mundano los distrae hasta que visiten las tumbas. No vas a saber. Hoy en día estamos ahogados en notificaciones, actualizaciones y contenido, y la persona promedio ahora consume más información en un día que alguien en el siglo XV, alguna vez, ¿verdad? Y de nuevo, existe este concepto en el Corán, conocido como el La al-Hadith. La Sura Al-Luqman menciona relatos ociosos. Algunos compran estos relatos para desviar a otros del camino de Alá sin conocimiento. Y podrías decir, ¿verdad? La evolución de las normas sociales y la vestimenta fue predicha con gran precisión. El profeta menciona que habrá mujeres vestidas pero desnudas. Quiero decir, suena un poco como los pantalones de yoga, ¿sabes a lo que me refiero? Hoy la profecía se muestra en redes sociales, ¿cierto? Por ejemplo, están los principios coránicos de modestia del Corán. Eso contrasta fuertemente con la cultura de exhibición y actuación y el mismo verso que ordena a las mujeres guardar su modestia. Ahora parece abordar proféticamente nuestra era de exhibicionismo digital en línea por falta de una mejor palabra. La conectividad global ha cambiado valores tradicionales, como prevé el Corán. Así que en la Sura Al-Hujurat dice, oh creyentes, si una persona pecadora les trae alguna noticia, verifíquenla primero. Eso es solo otro estándar, ¿no? No importa tu religión, es útil reflexionar. Si alguien pecador te da noticias, primero verifícalas. Quiero decir, este verso básicamente revela, mucho antes de las noticias falsas, los rumores digitales o cosas como Shade Room o cualquiera de esas cosas, ya sabes. Ofrece un marco para navegar y entender el mundo actual mediante redes sociales. Este énfasis en la verificación es relevante hoy, cuando la desinformación abunda en redes sociales. Y también es interesante porque la disparidad entre las tasas de alfabetización y las habilidades de pensamiento crítico refleja otra paradoja profética. Entonces, en la Sura Al-Alaq dice, lee en el nombre de tu Señor que creó. Hay un gran énfasis en la lectura y el aprendizaje, y hoy vivimos en un mundo con alta alfabetización. Sabes, casi todos pueden leer, incluso quienes viven en la calle. Sin embargo, entender a fondo lo que lees suele ser difícil. Existen más advertencias en el Corán, como en la Sura Al-Baqara. ¿Ordenan la rectitud a otros y se olvidan de ustedes mismos mientras recitan las Escrituras? ¿Entonces no van a razonar de nuevo?
Hay mucho énfasis en la razón a lo largo del Corán, y este verso predice mucho de nuestra realidad actual, donde la gente lee y comparte información todo el tiempo, pero no aplican mucho pensamiento crítico a lo que consumen. O sea, yo hago eso todo el tiempo. ¿Con qué frecuencia estoy enviando artículos a la gente? Es como, hermano, mira esto, y ni siquiera leí el artículo, solo leí el encabezado. Es como, hermano, ¿viste esto? Y luego lees el artículo, y te das cuenta de que el artículo ni siquiera dice lo que dice el encabezado. Así que es como, a menudo soy partidario de difundir información que ni siquiera yo mismo entiendo. Es sorprendente cuánta sabiduría viene de un libro tan antiguo. Muchas veces la gente hace esto con la Torá, el Talmud, la Biblia hebrea o el Corán, y solo dicen, eso es viejo. Es para otros tiempos, para otras personas, pero la sabiduría que hay aquí, creo que, ya sabes, es sabia, incluso para nuestra época moderna. También hay otra predicción interesante. En el Corán se habla de señales dentro de señales, así que existe este concepto de interconexión. Entonces, por ejemplo, Sura Fusilat, que dice, les mostraremos nuestras señales en el horizonte y en ellos mismos, hasta que vean que es la verdad. Este verso afirma que las señales proféticas están conectadas y no son hechos aislados. Aparecen tanto en el mundo como también dentro de nosotros como seres humanos y dentro de la sociedad humana. Así que es como un rompecabezas y cada pieza se conecta con una imagen más grande. Y el efecto en cascada de estas señales se destaca en la Sura Muhammad y dice, ¿acaso esperan sino que la hora les llegue de repente? Pero ya han llegado algunas de sus señales. El Corán muestra cómo una señal lleva a otra, generando un efecto dominó profético. Por ejemplo, el hadiz sobre la riqueza árabe. Esto llevó a construir edificios altos, provocando cambios ambientales que afectan las estructuras sociales. Cada profecía crea condiciones para que se cumpla la siguiente. Reflexionando sobre este principio coránico, en la Sura Al-Isra dice, esa fue la forma de nuestro mensajero antes de ti. No habrá alteraciones en nuestro camino. Pensemos en eso por un segundo. Esa ha sido la manera de nuestros mensajeros a quienes enviamos antes de ti, y no encontraremos de ninguna manera ninguna alteración, y no encontraremos en nuestro camino ninguna alteración. La naturaleza cíclica de estas profecías refleja los conceptos coránicos expresados. Situaciones similares ya ocurrieron antes. Viaja y observa cómo terminaron quienes negaron. Así que creo que es importante subrayar la naturaleza cíclica de estas profecías y cómo a menudo se encadenan y se afectan entre sí. En la Sura Al-Imran se dijo, situaciones como estas ya ocurrieron antes, lo que pasa hoy ya sucedió en el pasado. Así que viaja por la tierra y ve cuál fue el final de aquellos que negaron, suponiendo, ya sabes, que negaron a Alá. El Corán muestra la historia como cíclica, con patrones que se repiten más intensamente. Se recalca en otro verso, di, oh Muhammad, viaja por la tierra y observa cómo Él inició la creación. Después, Alá hará la creación final. Estos versos indican que comprender los patrones históricos es clave para ver este cumplimiento profético. Y muchos eruditos modernos interpretan estas señales interconectadas a través de la perspectiva de otro verso en la Sura Al-Naml. Y dice, Alá mostrará sus señales y las reconocerán. Interpretaciones actuales destacan cómo varias profecías ocurren a la vez en un solo evento. Por ejemplo, la profecía sobre competencia y construcciones altas se relaciona con predicciones de riqueza, su distribución, cambio ambiental y transformaciones sociales. Este es un principio clave del Corán. Estas señales deben reconocerse por su relación mutua. Siempre me parece interesante que el Corán haga un llamado constante en todo momento. Básicamente se traduce en que puedas razonar o que puedas entender. Es como un decreto constante para el lector. Las cosas deben pensarse, estudiarse y deliberarse. Y que muchas veces las señales pueden aparecer y serán obvias, pero otras veces necesitarán ser observadas y realmente asimiladas para ser completamente entendidas. El Corán pide constantemente a la gente que lo haga. Algunas cosas parecen obvias, pero otras tienen consecuencias futuras. Y esas son las cosas que los eruditos del Corán realmente deben estar considerando. Hay otra profecía que es fascinante. Este es un hadiz narrado por Sahih Bukhari, que básicamente dice que el profeta Muhammad había profetizado esto. Este es el texto. Entre las señales de la hora está la abundancia de mujeres y la escasez de hombres.
50 mujeres serán cuidadas por un solo hombre. Esta profecía se alinea con el principio coránico en la Sura Ar-Rum, que afirma que esa es la religión correcta, aunque la mayoría no lo sabe. De nuevo, es fascinante predecir que hay más mujeres que hombres. Y lo interesante es que el impacto de los conflictos modernos en la demografía refleja otra advertencia coránica en la Sura Al-Anfal que dice: «Y los que no creen son aliados unos de otros». Si no lo hacen, habrá una fitna y gran corrupción en la tierra. Fitna es una lucha del pueblo musulmán o de la humanidad en general. Las zonas de conflicto actuales confirman la profecía, ya que en regiones en guerra disminuye la población masculina y surgen grandes desequilibrios de género. Nuevamente reflejando estos versos en el Corán: «Conoces la protección de personas oprimidas». Estos cambios demográficos no son solo cifras, sino prueba de la disrupción social profetizada. Los patrones globales de distribución de género reflejan un principio de la Sura Al-Qasis. Busca, con lo que Alá te dio, el hogar de la otra vida y no olvides tu parte en este mundo. Las sociedades modernas enfrentan desequilibrios de género inéditos por prácticas selectivas y migración económica en distintas regiones. También están la guerra y los conflictos que generan la transformación social prevista por la profecía. Y el Corán pone un gran énfasis en el equilibrio, ¿sabes? Hay un verso que dice: «Y el cielo Él lo elevó y estableció el equilibrio para que no transgredan dentro del equilibrio». Esto es una advertencia y guía para buscar equilibrio en género, igualdad y lo que dice el Corán. El impacto de la tecnología en los roles de género está alineado con muchos versos del Corán. Muchas plataformas digitales y redes sociales han redefinido roles de género tradicionales mediante nuevas formas de interacción social. Esta transformación se menciona en el Corán. Alá no cambiará la condición de un pueblo hasta que ellos cambien lo que hay en sí mismos. Y algunas personas han visto esto para decir que ya sabes, tal vez, ya sabes. Las profecías anteriores sobre proporciones de género anticipan tanto desequilibrios numéricos como cambios en la expresión de los géneros. Quizá haya hombres actuando femeninamente y algunos lo interpretan así. E incluso hay una conexión con las estructuras familiares que se predice en diferentes versos del Corán y, de nuevo, estas estructuras familiares, al observarlas en el contexto de estas demografías, también cambian. La profecía del profeta sobre un hombre cuidando a 50 mujeres refleja un cambio en la dinámica familiar. Esto se relaciona con un principio coránico de la Sura At-Tahrim. «Oh, ustedes que han creído, protéjanse a sí mismos y a sus familias del fuego». Actualmente vivimos nuevos modelos familiares mientras las sociedades se adaptan a cambios demográficos y al énfasis del Corán en los lazos familiares, enfrentando realidades sociales cambiantes. Algunos musulmanes dirían que esto brinda orientación para enfrentar estos cambios. Me parece interesante. Me gustaría conocer la proporción de género en estas regiones devastadas por la guerra y si realmente está cambiando de hombres a mujeres. Quiero decir, parece que es así, ¿no? Aparentemente, al verlo. Pero no solo eso, sino que también la naturaleza de cómo interactúan los géneros entre sí es como los eruditos musulmanes lo interpretarían. Otra predicción fascinante aparece en el Corán, y solo quiero señalar de nuevo, mientras salto a diferentes versos o suras, que la gente reconoce que hay una interconexión. Y ya sabes, muchos eruditos musulmanes recurren a diferentes versos para pintar un panorama más amplio de cómo interpretar estas predicciones. Entonces, el Corán habla directamente sobre la Tierra y los cambios de la Tierra y los fenómenos naturales que existen en nuestro planeta, así que el Corán habla directamente sobre la Tierra. Cambios en la Sura Az-Zalzala, y dice: «Cuando la tierra sea sacudida con su último terremoto y la tierra descargue sus cargas». Este verso habla del día del juicio y se relaciona con hadices sobre más terremotos como señal del fin de los tiempos. El profeta Muhammad dice que la hora llegará cuando los terremotos sean frecuentes. Y la gente ha señalado que los datos sísmicos actuales muestran un patrón que podría hacer que algunos de estos textos antiguos sean aún más proféticos. La profecía de 3 grandes deslizamientos en el este, oeste y península arábiga se contextualiza en la Sura Sabá y dice: ¿no ven lo que está ante ellos y detrás de ellos en los cielos y la tierra? Si quisiéramos,
podríamos hacer que la tierra los tragara. Algunos mencionan que existe un punto geológico caliente en la región que favorece estos terremotos. Así que obviamente tienes Turquía y tienes áreas alrededor de Siria que han experimentado terremotos masivos, incluso apenas en 2025. Sismólogos y geólogos afirman que la frecuencia no aumenta, pero sí el impacto. Hay más áreas densamente pobladas, por lo que las consecuencias de estos terremotos son mayores. El Corán menciona cambios en la tierra en la Sura al-Muzammil, donde dice que la tierra y las montañas estarán en violenta conmoción. Algunas de las zonas sísmicas más activas hoy son el Anillo de Fuego en el este y la Falla de San Andrés en el oeste. Y las fallas recién descubiertas en Arabia corresponden con muchos de los lugares profetizados de estos cambios. Así que la Sura An-Naml dice, «Y ves las montañas pensando que son rígidas, mientras que pasarán como el paso de las nubes». Y la actividad humana y el impacto de lo que los seres humanos han construido también ha tenido un impacto en muchos desastres naturales. Como advierte la Sura Ar-Rum, la corrupción se ha extendido por tierra y mar debido a las acciones humanas. Ya mencionamos este verso que anticipa cómo las acciones humanas impactan este fenómeno. Desde la sismicidad inducida por fracking y la desestabilización geológica hasta grandes proyectos de construcción. Algunos dicen que esta profecía se cumple uniendo advertencias espirituales y ciencia. La visión científica sobre el aumento sísmico coincide con los principios coránicos, como se muestra en la Sura Fusalit. Dice que mostraremos nuestras señales en el horizonte y en ellos mismos, hasta que comprendan que es la verdad. La sismología moderna ha detectado patrones que contribuyen a estas antiguas profecías. Aunque los escépticos lo atribuyan a mejor monitoreo, el Corán da contexto y dice que Él puede enviarles aflicción desde arriba o debajo de ustedes. Y este verso nuevamente sugiere que los cambios en la tierra sirven tanto como fenómenos naturales, como también señales divinas. Reta a las personas a comprenderlos desde lo espiritual y científico. No solo hay cambios geológicos, también transformaciones económicas ya descritas antes. Pero, por ejemplo, el profeta Muhammad hace una revelación económica escalofriante, donde dice que llegará un momento en que no quedará ni una sola persona que no consuma riba, que básicamente es interés o usura. Y continúa diciendo, y si alguien afirma que no lo hace, al menos su polvo le alcanza de todos modos. Esta profecía se basa en la Sura al-Baqarah, que dice que quienes consumen interés no podrán mantenerse en pie en el día de la resurrección, excepto como alguien se pone de pie. ¿Quién está siendo golpeado por Satanás hasta la locura hoy en día? Quiero decir, intenta encontrar una transacción financiera que no implique intereses en alguna parte de su cadena, desde el pago de tu café matutino con tarjeta de crédito hasta tus ahorros para el retiro. Si vives en Estados Unidos o en cualquier país desarrollado y tienes dinero en un banco o usas tarjeta de crédito, de alguna forma estás involucrado con intereses. Si alguna vez has comprado una casa, hay tasas de interés que vienen junto con esa hipoteca. Así que el profeta, así como sabes en el Corán, hay estas advertencias contra la usura y el uso de herramientas financieras que generan intereses. De hecho, creo que existen grupos de inversión halal que hacen inversiones que no involucran la usura. Así que no hay intereses necesariamente, es simplemente tener tu dinero como un activo. No sé exactamente cómo funciona, pero sé que estas cosas existen. Esta evolución de la banca global refleja las advertencias del Corán sobre la circulación de la riqueza. Así que en la Sura al-Hashr dice que no sea una distribución perpetua entre los ricos de entre ustedes. El sistema bancario actual ha provocado justo eso. Este verso advierte sobre un sistema donde la riqueza solo circula entre los ricos. Y el énfasis del Corán en las prácticas económicas justas va aún más allá en la Sura An-Nisa, que dice: no consuman la riqueza de los demás injustamente. Esto aborda muchas de nuestras complejidades financieras modernas, donde hay personas en la cima de estas escalas económicas o capitalistas, que de alguna manera consumen la riqueza que muchos trabajadores contribuyen. La llegada de monedas digitales añade una dimensión interesante a varios principios coránicos. Así que se dice en la Sura Al-Kahf:
y que sea cauteloso y que nadie se entere de ti. En verdad, si llegan a saber de ti, te apedrearán o te harán volver a su religión. Aunque este verso trata otro contexto, algunos dicen que se parece a profecías sobre criptomonedas, estas transacciones digitales fuera de la supervisión financiera y la advertencia del Corán sobre la riqueza. Y el intercambio parece anticipar muchas de nuestras innovaciones financieras modernas. Incluso hay algunas profecías que involucran la geología o la disposición topográfica real de una nación. Como mencionamos, hay una crisis en el río Éufrates y una revelación de una montaña de oro. Al hablar de la interconexión de estos versos, muchos destacan que en la Sura At-Takathur se menciona que la competencia y el deseo de acumular distraen hasta que visitas las tumbas. Así, una vez más, la competencia y el aumento mundano desvían. Hoy hemos visto muchos conflictos por petróleo, oro y agua. Algunas personas señalan el Corán como advertencia de que no debemos pelear por los recursos de la tierra. Esto solo causará más muerte y terror y traerá el día del juicio. Y la concentración de la riqueza en nuestro tiempo fue nuevamente predicha con precisión, según los eruditos musulmanes, en la Sura Al-Humasa. Y dice, hay de todo difamador y calumniador que acumula riqueza y la cuenta continuamente. Él piensa que su riqueza lo hará inmortal. Hoy vemos esto reflejado en la desigualdad de riqueza en Estados Unidos y el mundo, donde el 1% más rico tiene más de la mitad de la riqueza global. Esto entra en otra profecía del profeta. Llegará un momento en que un hombre irá por ahí con oro como caridad y no encontrará a nadie que lo acepte. Entonces, en una era de multimillonarios digitales y millonarios de criptomonedas, esta profecía adquiere potencialmente un nuevo significado, que tienes riqueza, abundancia que está completamente dominada. Eso también va junto con esta disparidad económica. Hay personas muy ricas y justo junto a ellas gente que no tiene nada. Esto nos lleva a otra revelación. El profeta Muhammad profetizó que la hora no llegará hasta que el tiempo se acorte. Que un año parezca un mes una semana y una semana un día. Este hadiz también concuerda con el principio coránico de la Sura Al-Asr. Por el tiempo, ciertamente la humanidad está en pérdida. Algunos tomarán estos versos y hadices y los atribuirán a nuestra era de conectividad global. En la era digital, la gente envía mensajes rápido y el tiempo se ha acortado. La comunicación entre continentes es instantánea y el tiempo parece acelerarse con noticias más rápidas. Quiero decir, ya sabes, antes se hablaba de una noticia que ocurrió hace 2 o 3 meses, mientras que hoy en día ni siquiera sé qué pasó hace 2 o 3 días. El viaje de un mes parece solo un clic. La evolución de la comunicación y tecnología lo anticipa. Tal vez. Otro verso, Sura An-Naml 27:82, dice, «Y cuando se cumpla la palabra contra ellos, haremos salir de la tierra una bestia que les hablará». Aunque tradicionalmente se interpreta de manera diferente, este verso menciona hablar desde la tierra. Algunos creen que esto podría estar ligado a los cables de fibra óptica que transmiten voces globalmente. De nuevo, esto se ha dicho en círculos académicos musulmanes. Nos comunicamos con tecnologías bajo nuestros pies, quizás la bestia de la que se nos advierte. En el Corán también se menciona en la Sura Ar-Rahman, «Oh compañía de yin y humanidad». Si son capaces de pasar más allá de las regiones de los cielos y la tierra, entonces pasen. Algunas personas mencionarán la comunicación satelital y el Internet global que llevan la información más allá de la tierra y el cielo. Y también se predice el impacto en las relaciones humanas en esta era digital actual. En un pasaje profético y escalofriante en el Corán y en la Surah Al-Hujurat, dice, «Oh ustedes que han creído, eviten muchas sospechas. En verdad, algunas sospechas son pecado, y no espíen ni hablen mal unos de otros». Este verso parece abordar proféticamente la era de redes sociales, el chisme y el acecho en línea, siguiendo siempre a los demás. El profeta advierte sobre quienes están cerca físicamente pero distantes emocionalmente, algo que parece reflejar nuestra época, donde tienes personas viviendo en ciudades donde estamos constantemente uno al lado del otro y justo alrededor de los demás, pero sabemos tan poco sobre la vida diaria de los demás, así que en realidad no estamos conectados emocionalmente, solo vivimos cerca unos de otros.
Incluso hay profecías sobre el falso testimonio que se cumplen de forma interesante en las redes sociales actuales. El Corán dice en la Sura al-Hujurat: «Oh creyentes, si reciben noticias de un desinformador, verifíquenlas para no dañar a un pueblo por ignorancia». En el Corán hay profecías geopolíticas. El profeta predice la unidad y división del mundo árabe. El Jalifa volverá a Jerusalén. Esta profecía se conecta con el principio coránico en la Sura al-Anbiya. Dice: «Hemos escrito en los Salmos tras la mención que mis siervos justos heredarán la tierra». Y hoy somos testigos de una paradoja interesante que se desarrolla en muchos de los estados árabes que experimentan una unificación simultánea a través de muchas alianzas económicas, como el CCG, mientras también enfrentan una fragmentación política sin precedentes, donde diferentes naciones tienen guerras por poder entre sí en la región. Las dinámicas actuales de Medio Oriente reflejan varios versos del Corán, especialmente la Sura al-Hashur. Dice que aunque parecen unidos, su violencia es severa y sus corazones son distintos. Y de nuevo, la gente describirá los conflictos actuales de Medio Oriente, donde tienes alianzas superficiales y una especie de unidad compartida y una historia étnica en común, pero también divisiones muy, muy profundas. Y las predicciones del profeta sobre los árabes compitiendo entre sí por la construcción y la lucha de poder también se mencionan, como dice en el Corán: «Y no disputen ni pierdan el valor, porque su fuerza se debilitaría». Algunas personas dicen que mientras estas naciones musulmanas atraviesan guerras de poder, sanciones y posibles enfrentamientos directos, esto está creando más tensión en la región. Eso entonces traerá de nuevo el día del juicio. Esto es simplemente lo que discuten los eruditos musulmanes que estudian este tema mucho más que yo. Como ves, el cambio en el poder global se relaciona con distintos conceptos. Así que en la Sura Al-Imran dice: «Oh Alá, dueño de la soberanía, das la soberanía a quien quieres y se la quitas a quien quieres». Este verso adquiere otro significado. Al presenciar el ascenso oriental y la evolución occidental, el profeta predice el cambio de poder entre Oriente y Occidente. Algunos verán esto como cumplimiento en el mundo multipolar actual, donde estructuras de poder tradicionales se están remodelando. Las implicaciones para la estabilidad global son proféticas. Según el Corán, como mencionamos antes, la corrupción surge en la tierra y el mar por las acciones humanas. Y de nuevo, este verso parece predecir cómo las acciones humanas impactan la estabilidad global. El aumento de tensiones por recursos y petróleo, junto con nuevas alianzas y bloques de poder, hace más relevante la predicción del profeta sobre conflictos globales. Pero el Corán ofrece esperanza en Surah al-Anbiya. Dice: «No te enviamos, Muhammad, sino como misericordia para los mundos». Sugiere que estos cambios profetizados, aunque son desafiantes y pueden llevar a conflictos a corto plazo, en última instancia sirven a un propósito divino mayor en la transformación del mundo. Aquí estamos, pastores descalzos, hace menos de 100 años construyendo rascacielos enormes, algunos de los más altos del mundo, nómadas del desierto peleando por agua en ciudades inundadas. Ahora todos tienen supercomputadoras en el bolsillo que les dicen que el mundo es plano y redondo y ya nadie sabe qué creer. Si esto fuera una novela de ciencia ficción del siglo VII, te habrían llamado loco. Pensar que, ya sabes, algún día, ya sabes, estaríamos construyendo rascacielos gigantes, o que alguna vez estaríamos peleando con nuestros hermanos musulmanes, o ya sabes, que habría una lucha de poder por los recursos. Pero aquí estamos viviendo en lo que parece ser una especie de, ya sabes, mundo profético y extraño que quizás fue profetizado hace 1400 años. Así que ahí lo tienes. Esas son algunas de las profecías del fin de los tiempos del Corán, y esas son solo algunas de ellas. En realidad hay muchas más, pero estas son las que más me llaman la atención. Quiero decir, las que me parecen más locas. Como dijo el profeta, las mujeres estarán vestidas pero desnudas. En Instagram técnicamente no hay desnudez, pero parece que sí. ¿Sabes a lo que me refiero? El conocimiento es infinito, pero la sabiduría no se encuentra. Cuando enfrentas desinformación y no sabes en quién confiar, todos opinan. El Corán enseña que verifiques antes de creer. Proviene de un pecador como todos, y estas profecías no solo son predicciones.
Según los musulmanes, esto es como una especie de alerta de spoilers, ¿verdad? O sea, creo que la mayoría de los musulmanes probablemente están leyendo esto y piensan, sí, amigo, ya sabemos, hemos estado leyendo sobre esto toda nuestra vida, como que todo está pasando, ¿no? Hay jeques comerciando petróleo desde sus teléfonos. Y ya sabes, sus tatarabuelos estaban, ya sabes, buceando en busca de perlas o, ya sabes, moviendo camellos por el desierto. Y es una forma fascinante de considerar el mundo en el que vivimos hoy. Me gusta ver estos textos antiguos para decir, oh, esto es lo que la gente de esa época pensaba que sería el futuro. Y mientras más preciso es, ciertamente le da credibilidad a las advertencias. Es solo que, no sé, es fascinante. Me gusta ver el Corán porque noto que los musulmanes tienen un sesgo hacia la ciencia y hasta te piden usarla para refutarlo. Y usar la geología o la geopolítica para decir como no, usa esto como una lente para analizar el Corán hasta el día de hoy. Y sienten mucho orgullo por este gran libro que le fue dado al profeta por Alá. Ahí hay mucho conocimiento, ¿verdad? Cuando recibas información, verifícala, no creas todo lo que lees. La modestia es importante en algunos aspectos y ciertos valores son necesarios, pero no quiero controlar cómo se viste la gente. Caminas por el centro y ves a una chica casi desnuda, piensas, estoy con mis hijos, es demasiado. No es un desfile, solo camino. Sí, solo camino por Avenida Kent. No sé si deba ver eso, pero es un análisis interesante. ¿Qué opinan si son musulmanes? ¿Me faltó algo? ¿Algo aquí te sorprendió o ya lo sabías? Si no eres musulmán, ¿qué opinas de estas profecías? ¿Crees que son precisas o se malinterpretaron? Me interesa su opinión. Leo cada comentario, así que por favor deja uno aquí abajo. Ya sea en YouTube o en Spotify, los revisaré todos. Hacemos estos episodios todos los domingos, así que los veré ahí y, como siempre, que la paz sea con ustedes.